Pase el tiempo que pase, tenemos la convicción de que cada día son nuevas las misericordias del Señor. Y cada día tenemos en claro que se va develando, se va esclareciendo día con día el propósito de Dios para cada uno de nuestras vidas. De que ya somos salvos, eso es una bendición irrefutable. De que Dios nos ayuda y nos bendice, eso nadie lo cuestiona. Pero cada quien tiene interés de irse dando cuenta cómo es que Dios va obrando su perfecta voluntad, va cumpliendo su propósito en cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Fíjense que para esta mañana tenemos una enseñanza que esperamos sea de bendición y de provecho. Como siempre hemos dicho, nos gustaría que toda la congregación pudiera estar presente y que recibiera el consejo, la administración de las Escrituras. Sin embargo, los que estamos en esta mañana somos los bienaventurados, hermanos. Y no lo digo por arrancarle un amén, está escrito: bienaventurado el que lee y los que escuchan. Apocalipsis 1:3. Así es que nosotros somos bienaventurados, aprovechémoslo y que el Señor, hermanos, añada bendición a lo que vamos a recibir en esta mañana. Les invito a que leamos en el libro del profeta Jeremías, capítulo 29, hermanos. Libro del profeta Jeremías, capítulo 29. Queremos leer con el favor del Señor dos versículos que se encuentran en este capítulo 29 del libro del profeta Jeremías. Hablamos del versículo 10 y el versículo 11. Libro del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 10 y versículo 11. Antes de leerlo, permítanme decirles el tema de la enseñanza. El tema de la enseñanza de hoy es: hay un plan en proceso. Hay un plan que se está llevando a cabo. Hay un plan que se está desarrollando de parte de Dios para cada una de nuestras vidas. Y esperamos en Dios que al finalizar esta enseñanza el Señor nos ayude a tener reposo, gozo al saber que hay un plan que está en proceso en cada una de nuestras vidas, en la historia de la congregación, en el avance del reino del Señor, del Evangelio de Cristo en este mundo. Hay un plan que se está desarrollando. Amén, hermanos. Libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 10, dice así la palabra del Señor. Jeremías 29, 10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Versículo 11. Porque yo sé, está hablando Jehová, según el versículo 10. Esto se llama profecía en primera persona. No era profecía en tercera persona. Dice Jehová, o sea, ¿quién dice? Él, yo, tú, él, tercera persona. Sino que aquí está hablando profecía en primera persona. Yo, primera persona. En gramática se le llama primera persona del singular. Yo. No decía Jeremías, dice él, tercera persona. No estaba hablando algo que él le dijo que dijera, sino que de una manera más personal el Señor está diciendo. Y dice: porque yo sé
Jehová está hablando, no Jeremías. Yo sé, dice Jehová, los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Se recalca, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Escuche la parte final. Para daros el fin que esperáis. Amén, hermanos. Amén. Hay un plan en proceso. Hay un propósito que se está llevando a cabo, que se está desarrollando y que bien haremos en vivir no solamente conscientes, sino en tener, hermanos, claro y de ser consecuentes con ese plan. Leamos por favor el versículo 10, Jeremías 29:10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. Es decir, lo primero que queremos ver es que necesitamos pacientemente seguir esperando que se cumpla el tiempo de Dios dentro de este plan que Él está desarrollando. Este plan que está en proceso. A veces algunos de nosotros caemos no en la trampa, pero caemos en ese sentir de que yo ya tengo 15 años, yo ya tengo 20, yo ya tengo 25 de ser evangélico, de ser cristiano, de congregarme, y a veces decimos, yo ya tengo 33 años, y cuantificamos y creemos que entre mayor sea el número de años, creemos que hay que dar por hecho de que ya el Señor nos alcanzó y que ya el Señor ha hecho con nosotros lo que nosotros pensamos o esperamos que Él haga con nosotros. Como quien dice, ya después de todos estos años, no se preocupen por mí, yo ya no me caigo. Me pude haber caído los primeros días, me pude haber caído las primeras semanas, me pude haber, retractado, pude haber dicho de que me había equivocado los primeros meses, quizá hasta los primeros años, pero ya con todo este tiempo que tengo en el cristianismo, en la fe, uno cree de que uno ya está, hermanos, bastante seguro y que uno ya está, hermanos, como un poco libre de tener los tropiezos que tienen los nuevos. Pero necesitamos pacientemente seguir esperando a que se cumpla el tiempo de Dios en cada una de nuestras vidas. ¿Por qué lo digo? Volvamos a leer el versículo 10, por favor. Estamos leyendo Jeremías 29:10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. ¿De qué 70 años estamos hablando? Me acompañarían, retrocedamos. Estamos en el capítulo 29, retrocedamos al capítulo 25, por favor. Retrocedamos al capítulo 25. ¿Cómo dice el encabezado? Chica. Gracias, hermano, gracias. La Reina Valera dice 70 años de desolación. Esta es la llamada profecía de los 70 años de cautividad, que son diferentes a las 70 semanas de Daniel, ¿verdad? Que a veces hasta a mí se me puede confundir el nombre, pero este es el periodo que Israel iba a estar esclavo, cautivo en Babilonia. 70 años, 7 décadas, más de medio siglo, casi 3/4 de siglo. 3/4 serían 75, ¿verdad? Casi 3/4 de siglo. Leamos por favor lo que dice Jeremías 25. Por favor, versículo 1. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor,
rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías, a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, aquí viene la palabra, la profecía. Dice el versículo 3, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Solo permítanme hacer un pequeño comentario, por favor. El pequeño comentario es este. Este es uno de los pocos pasajes bíblicos en los que un siervo de Dios da testimonio de su ministerio. Jeremías, él dice, ¿saben qué? En estos días estoy cumpliendo 23 años de ministerio. En estos días estoy cumpliendo 23 años de que el Señor se me manifestó. Recuerdan capítulo 1, cuando el Señor le dice, desde antes que te formases en el vientre de tu madrecita, desde antes que nacieses, yo te escogí y te di por profeta a las naciones. Dice Jeremías, tengo 23 años hasta ese día en el ministerio. ¿Y por qué lo dice Jeremías? ¿Y por qué lo estoy diciendo yo? Porque Jeremías tenía un ministerio que aquel o aquella hermana que está seriamente queriendo servir a Dios, podría decir, Jeremías tenía un ministerio envidiable. Jeremías tenía un ministerio confirmado de parte del Señor. Jeremías no andaba viendo si le salía. Jeremías no andaba viendo a ver si funcionaba. Él tenía 23 años hasta este día de recibir buena palabra. Palabra que el Señor confirmaba. Palabra que no quedaba mentirosa. Palabra que no quedaba dudosa, sino buena palabra, buena profecía. Continuemos, por favor. Y envió Jehová, versículo 4, vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles de temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestros oídos para escuchar, cuando decía, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, aquí le llama mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y por desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, óigame, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Versículo 12. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Amén. Lo único que quiero resaltar es lo siguiente, hermanos. Lo que queremos resaltar es lo siguiente. El Señor usa a Jeremías y le revela lo que iba a suceder. ¿Y qué es lo que iba a suceder? Lo que iba a suceder es
que debido a su desobediencia, óigame esto, hermanito, no es porque Babilonia fuera militarmente más fuerte, más poderosa, no es que los israelitas fueran menos hombres, menos guerreros, no. El asunto es que la paga del pecado es muerte. Pero nos cuesta, digo nos, no sea usted, a mí me cuesta entender. La paga del pecado es muerte. El pecado no solo debilita, el pecado destruye, el pecado mata, el pecado consume. Aunque en la carta a los hebreos, ¿verdad?, que nos habla de los placeres temporales del pecado y del mundo, porque a nadie le parece maligno, a nadie le parece ofensivo el pecado cuando se presenta con sus apariencias para querernos cautivar, para querernos hacer que caigamos en él. El pecado, dicho de otra manera, se presenta inofensivo, atractivo, halagador. Al final de cuentas, si el pecado no se mostrase así, nadie pecara. Pero lo que las escrituras dicen es que el pecado destruye, el pecado mata, el pecado arruina. Y el Señor les dijo a los israelitas: por la desobediencia y por haberos vuelto en contra de mí, yo voy a levantar a las tribus del norte. Y Él dice: y voy a levantar a Nabucodonosor, mi siervo. El Señor le llama mi siervo y dice: Él os va a dar una lección. El punto era que la lección no iba a durar una semana, ni un mes, ni un año. Iba a ser una lección de vida de 70 años. Y verdad, hermanos, que nosotros hemos aprendido algo, que cuando el Señor dice algo, esa palabra que el Señor ha dicho, esa palabra se cumple fielmente. El Señor no la prorroga ni un día más, pero tampoco la minimiza ni un día menos. Si el Señor habló de 70 años, iban a ser definitivamente 70 años. Y dice la Escritura en este capítulo 25, y yo lo voy a hacer. Pero vuelto ya, habiendo llegado al capítulo 29 que estamos leyendo, hermanos, Jeremías 29:10, por favor lo leemos. Porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, porque Él ya había dicho: voy a levantar las tribus del norte, voy a llevar a Nabucodonosor, y este período durará 70 años. Pero luego aquí en el capítulo 29 y en el versículo 10 dice: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. Es decir, por eso decíamos nuestro primer punto, hay un plan de parte de Dios que está en proceso, que se está llevando a cabo, que se está desarrollando, óigame, día con día, momento a momento, nos percatemos o no nos percatemos, sintamos que Dios está en el control o sintamos que vamos a la deriva, sintamos que la soberanía, el gobierno de Dios se deja sentir, o sintamos que a saber cómo va a terminar esto, a saber cómo nos va a ir y a saber cómo va a parar esta situación. Independientemente del estado de ánimo, necesitamos tener paciencia, necesitamos seguir esperando a que este tiempo de Dios se cumpla, para que Él, hermanos, haga lo que Él ha dicho que va a hacer. Definitivamente lo vuelvo a leer: porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. Es decir, el Señor les dice, si me lo permiten, hermanitos, hermanitas, a Jeremías lo tildaron de antipatriota. Escúchenme por favor, voy a hacer el comentario rapidito.
A Jeremías lo trataron de antipatriota. Hoy, en términos modernos, vendepatria. A Jeremías le pudieron haber dicho: vos sos un vendepatria. ¿Cómo se te ocurre estar diciendo de que va a venir un invasor y que mejor no nos opongamos, que mejor no nos levantemos y peleemos, porque es la voluntad de Dios que vayamos? Y todavía Dios usa a Jeremías y le dice: diles que cuando sean llevados a Babilonia, que siembren viñedos, que construyan casas, que se den en casamiento, porque van a estar un largo periodo. Y el Señor le dice que aprendan a convivir. Óigame, qué consejo más sabio e inteligente de parte del Señor. El Señor sabía que no iba a ser visita de médico, entrada y salida. No, el Señor les dijo: le va a tomar 70 años salir de esa lección, de esa prueba. Les dijo el Señor: siembren viñedos, cultiven sus viñas, hagan casas, formen familias, porque el tiempo no se va a detener, el tiempo va a continuar. Y todos los demás decían: Jeremías es un vendido, Jeremías es un antipatriota, Jeremías no merece decir que es judío, israelita, porque creían que estaba como hablando a favor de los invasores. Pero el Señor, que sabía lo mejor, el Señor les dice: van a tener que aprender a desarrollar la paciencia y van a tener que aprender a esperar a que se cumpla. Y ahora dice el Señor: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, sigamos leyendo el versículo 10, después que se hayan cumplido, entonces dice el Señor: inmediatamente se cumplan los 70 años, dice el Señor, yo os visitaré, dando a entender que mientras estuvieran los 70 años no iba a haber este tipo de visitación. Nosotros, ¿verdad, hermanos, que entendemos la omnipresencia de Dios? Nosotros sabemos de que Dios sí estuvo con ellos los 70 años de su cautividad. Claro que sí, la presencia de Dios no los desamparó. ¿Y cuál es la prueba que yo tengo de que Dios no los desamparó? La misma prueba que tengo de que si hoy en día la mano de Dios no estuviera con nosotros, el diablo ya nos hubiera matado a nosotros. Yo no sé a usted, pero lo que soy yo, con los retos que le he hecho, con las locuras que he hecho, si el diablo pudiera, a mí ya me hubiera matado. Y eso no es orgullo ni vanagloria, ya me hubiera matado. Pero la mano misericordiosa del Señor está sobre nosotros. Y el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor. Y mayor es el que está con nosotros. Y por eso es que a veces nos atrevemos a decir algunas cosas, porque sabemos quién está con nosotros. Dios estuvo con Israel, pero eso sí, Él dice: cuando se cumplan los 70 años, los voy a visitar. Como quien dice: entonces no estuvo con ellos. Sí estuvo con ellos, pero esta visitación a la que se refiere aquí era algo especial. Leámoslo, por favor. Dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, inmediatamente yo os visitaré. Y al visitarlos iba a hacer algunas cosas. ¿Cuál era la primera cosa que iba a hacer el Señor cuando los visitara? Lo primero que iba a hacer es: y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Ayúdenme, por favor, y estoy hablando en serio, les pido que me ayuden, no solo con su atención. ¿Qué significa eso de que Dios iba a despertar su buena palabra sobre ellos? ¿Verdad que nos da la idea de que ellos siempre tuvieron la palabra del Señor? ¿Qué dice la carta a los romanos? Cerca de ti está, para que tal vez tentando, para que tal vez palpando, la tenés tan cerca que está como en la punta de la lengua, la tenés casi a flor de labios. Cerca de ti está, sí, pero no basta con que esté cerca. Por eso dice el salmista: creí, pero no bastaba con creer, creí, por lo cual hablé. En este caso, la palabra puede ser que esté cerca. Perdónenme, nosotros acaso en nuestras
familias, casas, hogares. ¿Verdad que nosotros, bendito sea el Señor, no solamente tenemos un volumen, un ejemplar de las Sagradas Escrituras? En nuestras casas a veces cada uno tiene una Biblia o más de una Biblia. La palabra no es que esté alejada, la palabra no es que esté, ¿qué digo?, escondida de nosotros. La palabra no es que esté fuera del alcance. En ese sentido, les dice el Señor, ustedes siempre han tenido mi palabra cerca de ustedes. ¿A través de quién, hermano? Número uno, la ley de Moisés. Ahí estaban los escritos de los profetas de esa época. Ahí estaban los libros de sabiduría, los libros poéticos. Pero aparte de eso, estaban los siervos de Dios. Entiéndanse, sacerdotes, pero los más representativos, los profetas. Y siempre había una palabra de parte de Dios, y siempre había un cuidado sobrenatural de parte de Dios para guiarlos, para orientarlos. Pero el Señor dice algo que es clave. Por favor, hermanito, la clave es esta: cuando se cumplan los 70 años, dice el Señor, yo voy a visitarlos, y la manera en que les voy a demostrar que los estoy visitando es que esa palabra que está cerca, que la tienen prácticamente entre ustedes, esa palabra que allí está, la voy a despertar sobre ustedes. A eso es lo que los comentaristas, predicadores, maestros modernos hoy en día se les llama avivamiento. Y el Señor les dice, cuando se cumplan los 70 años, yo los voy a visitar y voy a despertar mi buena palabra sobre vosotros. Esa palabra que por aquí ha entrado y por aquí ha salido. Esa palabra que, si ustedes recuerdan, ustedes que son mucho más lectores que mí, y lo digo con sinceridad, ¿se recuerdan ustedes que los sumos sacerdotes se amarraban unas cositas que se llamaban filactelias? Se las ponían aquí en la frente o se las ponían en el brazo, y eran cajitas donde lo que habían eran, llamémosle textos o llamémosle versículos, es decir, porciones de Biblia, para que la Biblia, figuradamente hablando, simbólicamente hablando, la Biblia siempre la anduvieran en el pensamiento o cerca del corazón, para que la palabra estuviera cerca de ellos. Pues les dice el Señor, esa buena palabra, cuando yo lo visite, lo que voy a hacer es despertarla sobre vosotros. ¿Acaso, hermanos, eso no es lo que en realidad la iglesia, no solo de hoy, la iglesia de antaño, la iglesia, ¿qué digo?, histórica, pero la iglesia de nuestros días, ¿acaso no es lo que está necesitando? Que no simplemente tengamos las Biblias, que no simplemente vengamos a oír enseñanzas, predicar, talleres, y que no simplemente leamos buenos libros cristianos, y que no solamente veamos buenas películas cristianas, y que no solamente oigamos excelente música cristiana, sino que haya un despertar espiritual en nosotros. Pero aquí viene el punto: ese despertar no iba a ser por la vida de Jeremías. Y que conste, acabamos de leer en el capítulo 25 que no era un profeta novato, no era un ministro que andaba dando sus primeros pininos, no era un ministro que comenzaba en el ministerio, ya tenía 23 años, que algunos dirán hoy en día, 23 años no es mucho. Cuando él lo dijo, era uno de los profetas con más experiencia, de los más viejos, y ser profeta en aquellos días no era nada fácil. Y él dice, no será, óigame, esto es bueno que lo oigan, no será a causa de la experiencia de mi ministerio, no será a causa de mi crecimiento como siervo de Dios. Qué bueno saber que dice la Escritura, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. El único que puede despertar su palabra en nuestros espíritus
su palabra en nuestros corazones, su palabra en nuestros entendimientos. El único no es el elocuente predicador, no es el tan hábil maestro, no es el excelente evangelista o el dinámico misionero, inclusive no es el hermano o hermana usada con don de profecía, con don de sanidades, con don de milagro. El único que puede despertar su buena palabra es el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano. Yo sé que usted lo sabe, por supuesto que sí. Pero el asunto es este: como parece ser una verdad tan clara o tan entendida y la damos por hecho, al igual que los de Israel, y todos sabían que ellos eran monoteístas, y todos sabían que ellos eran el pueblo del libro, y todos sabían que ellos eran la nación del pacto, y todos sabían que Jehová su Dios, Jehová uno era, y que Jehová estaba con ellos, y que Jehová peleaba con ellos, pero lo daban tan por hecho que se les olvidaba, hermanos, que nosotros necesitamos que el Señor continuamente esté dándonos este tipo de despertamiento espiritual, que algunos le llaman, repito, y se oye más atractivo el término, avivamientos. Por eso dijo el profeta Habacuc: aviva tu obra en medio de los tiempos. Porque el único capaz de avivar su obra, el único, es nuestro Señor. Los predicadores, repito, los han habido y los seguirán habiendo. Predicadores buenísimos, de fuego, predicadores que tienen el testimonio de sus vidas como su mejor credencial e inspiran, y son gente que de verdad motivan, y son gente que de verdad, como dijo Pedro, de lo que tienen le dan a las congregaciones, le dan a las multitudes, y andan compartiendo a Cristo y andan ministrando al Señor. Pero los predicadores, por muy usados, por muy buenos, así como los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, está establecido en los hombres que un día han de morir. ¿Dónde están los predicadores famosos del ayer? ¿Dónde están los hombres usados del siglo pasado? Bajo tierra. Dios va a levantar otros, sí, Él nunca se queda sin testimonio, pero lo que queremos decir es que no hay que confiar en el instrumento, en el hombre, no hay que confiar en el ministro, confiemos en el Señor de la mies, que es el que de tiempo en tiempo levanta ministros, obreros que son de bendición para su iglesia. El Señor les dice: cuando se cumplan los 70 años, los voy a visitar, y aquí viene el asunto, y les prometo, voy a despertar mi buena palabra. Pero si usted conmigo está atento y ponemos la atención, quiere decir que durante los 70 años no iba a haber avivamiento, o quiere decir que durante los 70 años iban a estar cautivos y nada de estar soñando, nada de estar visionando. Pero por esa misma razón, qué bueno entender que hay un plan que se está llevando a cabo, hay un plan que está en proceso, hay un plan que Dios está, hermanos, cumpliendo de poquito a poquito. Nos demos cuenta o no lo que Él ha dicho, aunque a veces uno crea de que ya quedó en el olvido o ya no va a ocurrir, a Dios no se le olvida nada de lo que ha dicho. Y verdad, hermanos, que Él ha dicho que solamente un poquito y Él ha de volver por nosotros. Aunque dice Pedro, aunque muchos tienen por tardanza ya la venida, porque dicen: ¿desde cuándo no dicen que viene? ¿Y desde cuándo no dicen que va a volver? Y muchos dicen, en palabras del apóstol Pedro, muchos tienen por tardanza su venida y dicen que ya no se va a llevar a cabo. Sin embargo, qué bueno que dice la Escritura: Él no es que retarde su promesa, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento.
¿Saben qué tan lindo es Dios? Escuchen esto. Qué galán que solo estuviera esperando a los que no han venido. Nos está teniendo también paciencia a nosotros, porque hay ratos que estamos con un pie adentro y con otro afuera. O sea, no se trata solamente de que, miren qué lindo Diosito, nosotros ya estamos salvos, nosotros ya estamos caminando para el cielo, pero Él está esperando a que día a día el Señor añada, el Señor añada, el Señor añada a su iglesia, el Señor añada a su iglesia, el Señor añada a su iglesia los que han de ser salvos. Qué galán que así fuera. Pero el Señor no solamente tiene que estar teniendo paciencia a los que día a día están siendo añadidos, sino que también nos tiene paciencia a nosotros, que a veces hasta tenemos, hermanos, deslices, o tenemos retornos, o estamos con el corazón todavía divagando. Que el Señor tenga misericordia también de nosotros, ¿verdad? El Señor lo que quiere es que tengamos firmeza de corazón, que tengamos bien definido el entendimiento y que no haya opción en nuestra vida, que no haya opción de renuncia, de volver atrás, sino que solo estemos en modalidad de avanzar y que solo tengamos la modalidad de continuar, porque el que ha puesto su mano en el arado no tiene que estar viendo hacia atrás, no tiene que estar pendiente de lo que ha quedado atrás. Pues bien, hermanos, habiendo dicho eso, solo permítanme decir lo siguiente. El versículo 10 dice que el Señor, después de que se cumplan los 70 años, los visitaría y despertaría su buena palabra sobre ellos. Pero hay una razón. Dice la parte final: para haceros volver a este lugar. Es decir, el propósito de Dios era que cuando se cumplieran los 70 años, Él iba a despertar su buena palabra. Y óigame esto, el despertar de la palabra, el avivamiento, lo que iba a producir es restauración. ¿Me acompañarían a Daniel, por favor? Ya lo hemos leído más de una ocasión. Daniel, capítulo 9, hermanitos, por favor. Está después de Ezequiel, Daniel. Daniel, capítulo 9, versículo 1. Dice así, Daniel, capítulo 9, versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Escuche, por favor. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. Y dice Daniel, en 70 años. Y si su Biblia es semejante a la mía, ahí hay una referencia, ¿verdad? Allí dice Jeremías 25:11 y 29:10, que es el texto que estamos leyendo. ¿A qué se refiere? Escuche esto, por favor. Jeremías, un profeta de Dios, Daniel, otro profeta de Dios, eran contemporáneos. Sirvieron en épocas, en casi las mismas épocas, solamente que en lugares diferentes. Jeremías estuvo en la parte sur del país, Daniel en la parte norte. Pero lo que interesa aquí es lo siguiente. Dice la escritura que, acabamos de leer Jeremías 29:10, cuando se cumplan los 70 años, ¿cuál era la promesa? Los voy a visitar y voy a despertar mi buena palabra sobre vosotros. Por favorcito, ponga su mejor atención y volvamos a leer el versículo 2. Y que el Señor nos dé sabiduría y discernimiento. Daniel 9:2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, ¿qué dice? Óigame, aquí viene el asunto. Y le pido a Dios que nos dé entendimiento a todos. La promesa era, cuando se cumplan los 70 años, yo los voy a visitar y yo voy a despertar mi buena palabra. Esa buena palabra dije que ya la tenían,
pero que estaba como adormecida, estaba como somnolienta, estaba como comatosa, no estaba despierta, pero ahí estaba. ¿Y cuál es la prueba? Dice Daniel, que un día el Señor lo empezó a inquietar. Óigame esta palabra, por favor. Allí estaba Daniel y el Señor lo empezó a inquietar, a que buscara, a que escudriñara, pero no en los periódicos de aquella época, que sin duda no habrían, ¿verdad? Solo lo digo por una referencia. Daniel no se puso a leer en los periódicos las noticias, a ver qué es lo que está pasando. Aquí quizás voy a encontrar algo de lo que nos está pasando. Daniel no se puso a leer los periódicos del momento. Tampoco Daniel se puso a leer los comentarios de los escritores de la época, que sin duda lo había. Había gente que escribía, había gente que hacía comentarios. Claro que sí, siempre los ha habido. Pero ¿cuál es el asunto? Aquí se empezó a cumplir lo que el Señor prometió. Él dijo, cuando se cumplan los 70 años, los voy a visitar. Y la señal, la muestra de que los estoy visitando es que voy a despertar mi palabra, mi buena palabra sobre vosotros. Repito, se cumplieron los 70 años y ahí andaba Daniel. Y Dios le empezó a dar una inquietud. Y Daniel andaba a esa inquietud. Y Daniel decía, no sé qué me está pasando, no sé, pero necesito averiguar, necesito darme cuenta. Y dice Daniel que el Señor le empezó a despertar. ¿Qué cosa le despertó? Su buena palabra. ¿Por qué razón? Porque el libro de Jeremías allí lo había tenido un montón de tiempo. El rollo, los libros en donde estaba la profecía de Jeremías, lo que hoy llamamos el libro del profeta Jeremías, allí lo había tenido. Al igual que le pasa a este servidor suyo. Yo tengo la Biblia por la bendición de Dios todos los días. Al igual que usted, yo tengo la bendición de tener mi Biblia a la mano. Solamente en el momento que yo quiera leerla, estudiarla, escudriñarla. Y a veces, no me deje mentir, a veces lo hacemos, pero sin mayor aprovechamiento. Se nos termina cansando la vista, ay, de todo lo que leemos. Se nos termina, ¿qué digo? Agotando el tiempo, porque a veces tenemos una media hora libre, a veces tenemos una hora, y se nos termina la hora y ya tenemos que cerrar el libro, la Biblia, porque hay que hacer otras cosas más. Pero aquí viene el asunto. Daniel había tenido el libro del profeta Jeremías allí, bien guardadito, a la mano, por mucho tiempo. Pero estaba escrito que cuando se cumplieran los 70 años, el Señor los iba a visitar e iba a despertar su buena palabra sobre ellos. Y ese día en particular, dice la Escritura que Daniel tenía una gran inquietud, Daniel tenía un gran interés de saber hasta cuándo. Daniel quería saber hasta cuándo. Y Daniel quería saber qué había que hacer, cómo se tenían que empezar a preparar. Y dice que el Señor lo motivó a que fuera a leer. ¿Y de qué manera leyó? El versículo 2 dice, y miré atentamente en los libros. Significa que no solo tenía el libro del profeta Jeremías, tenía varios libros, entre ellos la Torá o la ley de Moisés, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Es decir, a Daniel posiblemente
se le había pasado por alto. Alguien dirá ese detalle. A Daniel se le había pasado por alto. Alguien dirá esa declaración. Pero cuando llegó el tiempo de Dios, el Señor visitó a Israel, particularmente a Daniel, y dice de que despertó su buena palabra. ¿Y cómo fue eso de despertar la buena palabra? Le empezó a dar motivación, interés, le empezó a poner, si usted me lo permite, le empezó a poner ganas de que leyera la Biblia. ¿Para qué decirle de otra manera? ¿Y para qué ponerle tantos adornos? El Señor les empezó a poner ganas, deseos, interés, inquietud de que se volvieran a las Escrituras, que retornaran a la Biblia, que volvieran a la lectura, que volvieran a estudiar, que volvieran a escudriñar. ¿Y saben qué, hermanos? Esa obra de parte de Dios que hizo en la vida de Daniel produjo que Daniel se diera cuenta. Así, de repente Daniel dijo: ¡wow! Si aquí dice en el libro del consiervo, en el libro del profeta Jeremías, en el libro del siervo de Dios, en el libro del varón de Dios, dice que solo son 70 años. Y Daniel de repente recibe, óigame, iluminación. Y Daniel de repente se da cuenta que los 70 años se estaban cumpliendo en esos días. Cualquiera dirá: bonito, bonita historia, cuento de hadas. Sí, cabal, es bonito. ¿Verdad que el tiempo de Dios es perfecto, hermanos? El tiempo de Dios es perfecto. El Señor les dijo: van a ser 70 años. Siembren viñedos, construyan casas. Y no he leído la parte esa porque yo sé que ya la han leído. Y el Señor les dice: desen en casamiento entre ellos, ¿verdad? Entre los hijos de Israel. Es decir, hagan familia, sigan reproduciéndose, sigan procreando, porque no va a ser entrada por salida. Van a ser 70 años. Y cuando hablamos de 70 años, para algunos es una generación, para otros es casi 2 generaciones. Lo único que sé es que 70 años es un buen puño de tiempo. Es la vida de casi todos acá. Algunos, solo Dios sabe si vamos a llegar o no. Pero el asunto es, 70 años es toda una vida. Y el Señor les dice: pero cuando se cumplan los 70 años, prometo que los voy a visitar. Pero cualquiera diría: bueno, ha estado con nosotros, va a seguir con nosotros. ¿Qué diferencia va a hacer que diga ese día: ay, los voy a visitar? La promesa era de que cuando los visitara iba a despertar Él esa buena palabra que allí había estado durante los 70 años, pero que había estado empolvada, desapercibida, quizás leída a la ligera, quizás leída solo por rutina, quizás leída solo por conveniencia, quizás leída solo para que la conciencia no me acuse, y quizás leída, perdonen esta palabra, litúrgica o religiosamente, solo por leerla, porque si no la conciencia lo acusa a uno, y porque si no dicen que uno es aquí y uno es allá. Pero el Señor dice: pero yo voy a despertar mi palabra, y cuando la despierte se van a dar cuenta que en ella está todo lo que necesitan saber. Amén. Eso le pasó a Daniel. Óiganme esto, hermanitos, por favor. Leímos en el capítulo 25 de Jeremías que Jeremías dice: desde el primer día que Dios me empezó a hablar hasta hoy, dice Jeremías, han pasado 23 años. Jeremías dice: tengo 23 años de ministerio. Estoy hablando hasta ese momento. Fueron muchos más hasta que murió. Pero en ese día, el mojón, el lindero, la señal, la referencia, dice él, desde que Dios me empezó a hablar hasta hoy, han pasado 23 años. Daniel no dice cuántos tenía, pero también ya era profeta. Daniel no dice cuántos tenía, pero también ya era un hombre de Dios. Pero qué lindo darnos cuenta que aunque era profeta, si Dios no le despierta la palabra, hubiera seguido sin darse cuenta que los 70 años se habían cumplido. Amén. El que tenga oídos, oiga, hermanito.
Miren, se lo digo de todo corazón. Daniel ya era profeta, pero si el Señor no le despierta la palabra ese día y se pone con esa inquietud de que ¿y cuándo va a terminar esto? ¿Y en qué va a parar todo esto? Y dice que sintió una gran, inquietud, y dijo él, voy a buscar, pero no en cualquier lugar. No fue en periódicos, no fue en revistas, no fue en la tele, no fue en los noticieros. Él dijo, voy a buscar en las escrituras. Y dice que se fue a los libros. Y dice que empezó a ver atentamente. Y de repente el Señor le despertó su palabra. Y se dio cuenta que el tiempo se había cumplido. Amén. ¿Saben algo? Se los digo de corazón. Ahí están las verdades de Dios. Y puede ser que las leamos todos los días y ni cuenta nos damos que ahí están las verdades de Dios. Yo me la pico que leo. No les voy a decir cuántas veces he leído la Biblia, porque no le he preguntado cuántas veces la ha leído usted. Solo le diré que uno puede ser lector y uno puede ser estudioso y todo eso, pero mientras el Señor no nos despierte su buena palabra, la vamos a tener ante nuestras narices y no nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando. Pero la promesa era, cuando se cumplan los 70 años, los voy a visitar y voy a despertar mi buena palabra, y entonces se van a dar cuenta de lo que ha pasado, de lo que está pasando y de lo que yo quiero que pase. Daniel, todo un profeta, pero hasta que el Señor le despertó la palabra, dijo, ¡wow! Si aquí está en los libros la palabra que Dios le dio a Jeremías, de que se debían de cumplir en 70 años las desolaciones de mi pueblo. Y entonces Daniel recibió iluminación, eso que llaman los predicadores luz. Recibió luz que le iluminó, que le permitió ver con claridad. Y Daniel dijo, ha llegado el tiempo de liberación. Y empezó el ministerio de Daniel a cobrar fuerzas. No porque Daniel fuera un gran profeta, no porque Daniel estuviera más joven que el ya para ese entonces viejo profeta Jeremías, sino que fue el despertar del Señor. Y el despertar de Dios trajo avivamiento. El despertar de Dios trajo una nueva visión. El despertar de Dios trajo que en el pueblo del Señor volviera a darse esperanza, ilusiones, sueños. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros somos una iglesia ya con una buena cantidad de años. Nosotros no somos una iglesia en cuanto a tiempo jovencita, pero eso no significa que no debamos ser una iglesia siempre que soñemos los sueños de Dios. Amén. Que tengamos las visiones de Dios. Dios siempre espera de esta congregación que haya un remanente, un renuevo, que haya siempre una nueva generación que siga soñando el avanzar, el conquistar, el continuar. Leamos el versículo 11, por favor. Necesito terminar ya. Estamos en Jeremías 29. Ya leímos el versículo 10. Versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Aquí viene el asunto. Hay un plan en proceso. Pero surge una pregunta. ¿Cuál es el fin que estamos esperando nosotros? ¿Cómo nos imaginamos? ¿Cómo pensamos que vamos a terminar nosotros? ¿Cómo creemos que va a ser nuestro fin? Leamos nuevamente el versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Honestamente, hermanos, si hubiéramos entrevistado a Job a media prueba, óigame, estoy tratando de ser responsable y de no hablar aquí solo porque yo soy el que tengo el micrófono y que usted me tiene que escuchar todas las cosas que yo pueda decir. No, estoy tratando de ser responsable. Si hubiéramos podido entrevistar a Job a media prueba, ¿usted cree y le hubiéramos dicho, hermano Job, aquí en el nombre del Señor, y usted cómo cree que va a terminar su historia? Por favor, empieza a pensar, huélele imaginación.
Y si le hubiéramos dicho, hermano Job, media prueba, no estoy hablando de que hasta que ya terminó todo y que ya conocimos el desenlace. No. Hablo de a media prueba. Así como lo que nos está pasando a nosotros hoy en día. Porque si yo ahorita le preguntara, hermanita, en el nombre del Señor, ¿y cómo cree que va a terminar todo? Usted dirá, no lo miro muy claro, no veo que todo se vea, bonancible, y no siento que las cosas se sientan que van a terminar bien. Y usted me empieza a decir, porque fíjese que me está pasando esto y esto, me han dicho esto y esto, siento esto y aquello, y la verdad es que el asunto se mira no muy halagador, no se ve mucho futuro. Si le hubiéramos preguntado a Job a media prueba, hermano Job, así, en confianza, ¿usted cómo cree que va a terminar su historia, hermano Job? Creo que es Job. Es verdad que hubiera tenido palabras de fe, de consuelo, de paciencia, pero no crea que Job, como no sabía el desenlace, como no sabía el cierre de la historia, posiblemente Job también hubiera tenido palabras de incertidumbre y palabras de que solo Dios sabe lo mejor. Pero aquí viene el asunto. Si le hubiéramos preguntado a los israelitas a los 35 años de cautiverio, faltando la mitad porque iban a ser 70, si les hubiéramos dicho, hermanos, ya pasaron 35 años, hermanos, ¿cómo ven el asunto? Hermanos, ¿cómo sienten la vida? Hermanos, ¿cómo creen que va a terminar esto? ¿Usted cree de que hubiera habido una sola versión? Posiblemente algunos hubieran dicho, ay hermano, perdónenme lo que voy a decir, nos llevó la que no nos trajo. Ay hermano, de esta no salimos. Y algunos dirían, ¿qué no está viendo, hermanito? Si ya no vamos, ya estamos cautivos, no vamos a ir, ya estamos cautivos. Y hasta nos podrían decir, discúlpeme, no se burle, que está ciego, 35 años ya, y solo Dios sabe hasta cuándo. Si Dios ya había dicho, lo que pasa es que cuando su palabra no ha sido despertada, ni cuenta nos damos lo que Él ya dijo. ¿Escucharon eso, hermanos? Miren, hay una cosa aquí que se llama revelación. Les voy a decir una cuestión, teológicamente hablando. Dios no necesita revelar lo que ya reveló. Solo lo que necesitamos es escudriñarlo, leerlo, estudiarlo. Por ejemplo, los 10 mandamientos, hay que esperar que Dios los revele. Dios ya los reveló. Por ejemplo, los principios del reino que están en Mateo capítulo 5, el famoso sermón de la montaña o sermón del monte. Hay que esperar que algún día el Señor lo dé para algún día saber cómo se vive en el reino. Si el Señor ya lo dio. Amén. Lo que pasa es que no lo leemos, no lo escudriñamos. Por ejemplo, alguien diría, ¿cómo no me gustaría conocer la historia de Cristo? ¿Y cómo no me gustaría saber cómo fueron sus años aquí en la tierra? Y no, ya hay 4 evangelios, pues. Pero si no leemos los 4 evangelios, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de cómo vivió, cómo le fue y cómo terminó Jesús? Alguien diría, ay hermanito, a mí cómo no me gustaría saber cómo fue los primeros años de la iglesia. A mí cómo no me gustaría saber cómo vivieron los primeros cristianos. De haber sido bien lindo, bien chulo, bien precioso. Ay, cómo no me gustaría saber qué le tocó que vivir al siervo Pablo, a Pedro. Y nos parece este libro de los Hechos de los Apóstoles, pues. Amén. El problema es que si no los leemos, no nos vamos a dar cuenta de lo que Dios ya nos dejó para nuestra edificación. Amén, hermanos. Amén. Entonces, resulta que el Señor dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Se está desarrollando, se está gestando su perfecta voluntad. Nada se le ha salido de sus manos, todo está bajo el señorío del Señor. Lo único que tenemos que tener cuidado, hermanos, es que gracias a Dios hay un plan de parte de Dios. Debemos de tener fe y paciencia hasta que Él cumpla el propósito que Él tiene en medio nuestro. Solo leamos Génesis y oramos ya para cerrar, hermanos. Génesis 28, por favor. Por favor. Génesis 28, versículo 15 dice así. Génesis 28, 15. He aquí,
yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Oiga la parte final con la que cerramos: porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Es decir, el Señor dijo 70 años y después voy a venir y voy a despertar mi palabra. Exactamente cuando se cumplieron los 70 años, el Señor despertó la palabra. ¿En la vida de quién? De un profeta llamado Daniel. Y comenzó uno de los mayores avivamientos del pueblo del Señor. Si yo les pregunto a ustedes, a los más jóvenes y a los más mayores, hermanos, quisieran ver un avivamiento acá. Yo sé que todo el mundo queremos un avivamiento, pero queremos un avivamiento entendido con lenguas, llamas de fuego, danza, movimiento aquí, conversiones allá, sanidades aquí, milagros allá. Pero ¿saben cuál es el mayor avivamiento que Dios quiere enviarnos? Despertar su palabra sobre nuestras vidas, que nos vuelvan a dar ganas de leer la Biblia, hermanitos. Ese es el mayor avivamiento que puede haber, porque una iglesia que se alimente, una iglesia que escudriñe la palabra de Dios, es una iglesia sabia, es una iglesia madura, es una iglesia donde se respira la justicia, la equidad, la misericordia, es una iglesia donde hay unidad, es una iglesia donde hay amor, es una iglesia donde nadie tiene de menos a nadie, ni nadie se siente más que nadie. Es una iglesia donde hay la paz y el amor de Dios. Queremos un verdadero avivamiento, que el Señor despierte su palabra sobre nosotros. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? De repente nos van a dar ganas de leer la Biblia. No se resista, no reprenda al diablo. Porque hay algunos que cuando les empieza a dar ganas de leer la Biblia, reprenden al diablo. ¿Y qué son esas cosas? El Señor reprende al diablo. Que lo reprenda usted por imprudente. Cuando le empiecen a dar ganas de leer la Biblia, alégrese. Eso es parte del avivamiento. Cuando le empiecen a dar ganas de venir a estudiar la Biblia, alégrese, no diga: a saber qué me está pasando, ganas de ir a la escuela tengo hoy, a la escuela bíblica, y no sé qué me está pasando, lo que se me está metiendo hoy de querer congregarme, de querer ir a la reunión. ¿Y qué cosas son esas? Es parte del verdadero avivamiento. El verdadero avivamiento es todo lo que nos acerca a Jesús. Lo que nos aleja de Jesús no es avivamiento, aunque tenga apariencia de lo que quiera tener. Solo lo que nos acerca a Jesús es un verdadero avivamiento. Que Dios nos bendiga en esta mañana, hermanos. El próximo domingo les esperamos. Les recuerdo, seguimos teniendo el tiempo de oración. Por favor, ¿qué dice la Biblia? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Si no, desmayamos. Sigamos orando para que el Señor despierte su buena palabra sobre nuestras vidas, que nos den ganas de orar, que nos den deseo de leer la Biblia. Y sepa esto: Daniel ya era profeta, pero hasta que Dios despertó su palabra, se dio cuenta que allí había estado la profecía de las 70 semanas. Ojalá que nos empecemos a dar cuenta de los tesoros que hay en la Biblia, porque los vamos a empezar a buscar y vamos a empezar a leerla y a estudiarla. Que el Señor nos ayude a tenerle amor al libro de los libros. Que el Señor nos ayude a amar su sabiduría y su santo consejo. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, hermanos.